Bueno, haré una introducción a lo que es la geología de hidrocarburos, ¿no? Voy a compartir pantalla. Sí se puede ver, ¿no? Franklin, ¿me confirma si se puede ver? Sí se puede. Ya. Bueno, como dice, va a ser una introducción a la geología de petróleo. Bueno, ya me presenté, soy Manuel Rojas, presidente del EPG Uni. Y bueno, ya. Vamos a tener un programa de, primero voy a hacer una breve introducción, después hablaré de cómo se forman los hidrocarburos, qué es un sistema petrolero, la migración del petróleo y los métodos geofísicos, ¿no? Bueno, ahí he puesto unas imágenes sobre que fuimos la última salida de campo a Cosarinas con la gente del APG. Bueno, ah, empezamos. Petróleo. ¿Qué es petróleo? Pues, bueno, la palabra se deriva del latín petro, que significa roca, y olum, que es aceite, ¿no? Es una mezcla compleja de hidrocarburos que se encuentran en superficie como líquido, sólido o semisólido, que son las breas, las parafinas. En el subsuelo como fluidos en estado gaseoso y o líquido división y cambio de gas a líquido dependiendo de la presión en el reservorio. La temperatura es constante. Bueno, la forma del petróleo son gas natural, los condensados y el petróleo, por así decirlo, ¿no? Mm, ahora, la composición promedio del petróleo. Normalmente el petróleo está con una composición de 85% de carbono, 13 de hidrógeno y 2% de azufre, nitrógeno y oxígeno, ¿no? Normalmente el petróleo no tiene mucha cantidad de oxígeno, ¿no? Para poder formarse. ¿Qué más? Los productos derivados del petróleo son separados por destilación básica en las refinerías para previamente extraerse el crudo, sal y azufre. Ahora, su petroquímica. La industria de transformación del gas y el petróleo en productos de alto valor agregado. Existen tres etapas básicas, intermedias y finales. En básicas se obtiene productos como metanol, amoníaco, etileno, ¿no? En intermedias se obtiene ya productos un poquito más complejos como es el polietileno, el poliestireno, el PVC, que es para los tubos, la urea, etcétera. Y en final se obtienen plásticos, productos químicos para la industria y farmacéutica. Ya, las unidades medidas que utilizamos en la industria del petróleo, mayormente acá la podemos ver, pero trabajamos más con acres y con barriles. También se utilizan los demás, pero más que todos acres y barriles. Una tonelada métrica son 7 barriles, un acre son 4,047 metros cuadrados o 0,4 hectáreas, ¿no? Y una hectárea son 2,47 acres y 10.000 metros cuadrados, ¿no? Am, ¿Qué más? A ver. Ya, la ocurrencia y distribución geográfica de hidrocarburos. Una ocurrencia muy amplia y desigual en el subsuelo, ¿no? Porque se encuentra por rocas por partes por millón o rocas por miles de millones de metros cúbicos. Se encuentran hidrocarburos en todos los continentes, en todos los zócalos continentales y en rocas de todas las edades, desde el precambriano a reciente. Algunas edades más ricas que otras. Y acá quería hacer un énfasis del por qué en el terciario se encuentra, por así decirlo, el 58% de hidrocarburos, ¿no? En cambio, los otros se encuentran en el Cretáceo, por ejemplo, 18, en el Paleozoico 15, en la transición del Jurásico al Triásico se encuentran 9. No sé si alguien sabrá por qué en el terciario se encuentra la mayor cantidad de hidrocarburos. No sé, a ver, un minuto para que responda, o tienen una idea del por qué se encuentra ese porcentaje mayor en el terciario. ¿Alguien por ahí sabe? Ya, ahí me han dicho por los dinosaurios. Am, Ahora,
Eso es un mito, ¿ah? El que el petróleo está a base de dinosaurios no es verdad. El petróleo está a base de plancton, de esporas, de polen. No está a base de, por ejemplo, alguien lo escuché diciendo que son trilobites, ¿no? No, no. La materia orgánica sí, sí viene a ser los dinosaurios, pero para generar petróleo solamente está hecho de plancton, más que todo algas, esporas y polen, ¿no? Pero sí tiene algo que ver, porque en el terciario, o sea, hace 66 millones de años, por así decirlo, ocurrió lo que se dice que fue la extinción, ¿no? Una gran extinción. Ahora, de que dicen que fue por un meteorito, no está comprobado. O sea, sí cayó un meteoro en esas instancias, pero hay una leve diferencia de, de ocurrencias. Por ejemplo, por así decirlo, se ha determinado que para la extinción se demoró unos 10 millones de años, ¿no? Y en cambio un meteoro no, podría decirse que fue el último paso para extinguir a los dinosaurios, por así decirlo, ¿no? A todas esos seres vivos no aviares, ¿no? Porque los aviares sí, sí sobrevivieron. Ya, eso es más que todo. En el terciario se originó más hidrocarburos por la extinción que hubo en esa parte, ¿no? A ver, siguiente. Ya, ¿cómo se formaron los hidrocarburos? Ya hace poco acabo de decir una como breve introducción, pero bueno, ya mira, los hidrocarburos se forman en las entradas de los océanos o ambientes de aguas tranquilas, ¿no? Como grandes lagos. Al pasar del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de desechos orgánicos, ¿no? Como lo dije, que son algas, plancton, polen, esporas, ¿no? Y estos restos que se depositaron en el fondo se juntaron junto con sedimentos minerales de variada composición. Em, el peso de estos nuevos sedimentos hundieron, ¿no? El antiguo lecho acuático cada vez más y por eso aumentó la presión y temperatura con ausencia de oxígeno, ¿no? Eso es lo que pasa, que la materia orgánica necesita una ausencia de oxígeno para poder desarrollar el hidrocarburo, ¿no? Cuando hay mucho oxígeno, ese hidrocarburo es malo o no se genera, por así decirlo, ¿no? Ya viene a ser hidrógeno de tipo 4, que son inertes, creo que se le llamamos. Pero bueno, ese ya es otro tema. Am, ya sigamos. El peso que nos queda. Bueno, por tanto, lo que fue un lecho marino o lacustre se transformó, por lo que ya le había dicho, en, en una roca generadora de hidrocarburos, ¿no? O sea, ese, ese lecho marino se fue llenando de capas de sedimentos, capas de sedimentos, capas de sedimentos, ¿no? Y eso generaron que los, los hidrocarburos quedaron entrampados y, ¿cómo se llama? Y por presión y temperatura de más o menos unos 160 grados centígrados se formaron hidrocarburos en la roca generadora, ¿no? Que normalmente es una roca impermeable, ¿no? Al pasar del tiempo por variaciones de presión o movimientos tectónicos, esas rocas generadoras fueron fracturadas, ¿no? Por presión o tal vez un movimiento sísmico, ¿no? Y por esas fracturas es que fluyeron los hidrocarburos. Hay veces que esos hidrocarburos fluyen hasta la superficie, como hay veces que quedan en una roca reservorio que es permeable y esa roca reservorio queda, por así decirlo, sellada con otro tipo de roca, que se le llama la roca sella, ¿no? Por eso se genera un entrampamiento, ¿no? Mm, bueno, algunos hidrocarburos formados en rocas generadoras alcanzaron la superficie para perderse en manaderos naturales, por lo que lo llamamos los petroleros manantiales, ¿no? Es por eso que en algunas partes del mundo cuando uno
estaba ese boom de excavar en todos lados y sacar petróleo que salía como geysers, por así decirlo. Entonces, los petroleros lo llamaron manantiales, ¿no? Bueno, y ¿qué más podría decir? Ya, y también pues los hidrocarburos que migraron desde la roca generadora hacia la roca reservorio permeable, como les dije, se toparon con lo que llamamos roca sello, que constituyó la trampa, ¿no? Acá lo vamos a ver. Este es el sistema petrolero, ¿no? Ahora, ahí hay algo que se le llama yacimiento convencional y yacimiento no convencional, ¿no? Como ven acá, este pequeño pozo, por así decirlo, tiene una perforación vertical, ¿no? Y va a llegar a la roca reservorio, ¿no? Acá esta es la roca generadora que tienen todos. Esta parte es la migración, esta es la roca reservorio y esta es la roca sello, ¿no? Como ven, acá no deja pasar los hidrocarburos y por eso se le llama una roca sello, ¿no? Ahora, este pozo petrolero, para extraer hidrocarburos de acá, los bombea, ¿no? Por extracción y los bombea. En cambio, este yacimiento no convencional utiliza un fango con varias cantidades de agua y lo que hacen es ir a la roca generadora para así hacerle microfactura con ese lodo para así agarrar los hidrocarburos que estaban dentro de los poros y volverlos a jalar hacia la superficie, ¿no? Bueno, como se podrán haber dado cuenta, un yacimiento convencional extrae de la roca reservorio, ¿no? Y un yacimiento no convencional extrae desde la roca generadora. En Perú no hay eso del yacimiento no convencional, porque hay unas leyes para, hay unas leyes medioambientales, ¿no? Que protegen, por así decirlo, los acuíferos que están por acá, ¿no? Porque como acá habrán visto, este tubo pasa por en medio del mar, por así decirlo, o de un acuífero, dependiendo, ¿no? Y ahora, si este tubo se rompe, ¿qué pasa? Que los hidrocarburos se contaminarían, ¿no? Tal vez aguas subterráneas caen, como este es como un acuífero confinado. Así que es por eso que los yacimientos no convencionales son un poco reacios acá en el Perú. En cambio, en Estados Unidos, en Argentina, hay varios yacimientos no convencionales. Si no mal me equivoco, Argentina tiene un yacimiento no convencional llamado La Vaca Muerta, que es el segundo más grande del mundo, creo, compitiendo con Rusia y con los países arábicos, pues. Ya. Ahora, rocas generadores de hidrocarburos. Eso es lo que le estaba hablando, ¿no? Un prerequisito para que las rocas generadoras de petróleo existan son producción, acumulación y preservación de la materia orgánica no degradada, compuesta de moléculas orgánicas directas, indirectamente derivados de microorganismos marinos, ¿no? La materia orgánica no comprende partes de esqueletos óseos, conchas, huesos y dientes, ¿no? Como les había dicho, eso de que los dinosaurios son los que generaron el petróleo eso no es falso, no. Ni los trilobites, ni los amonites, no. Eso fueron, la materia orgánica, por así decirlo, fueron el polen, las esporas y más que todo el plancton. El plancton fue el principal, ¿no? La materia orgánica debe ser depositada y preservada en sedimentos para que efectos de eventos geológicos posteriores la transformen en hidrocarburos, ¿no? A ver. Ahora, la roca reservorio. Mm, para la existencia de acumulación de petróleo y gas en el subsuelo se debe combinar roca reservorio, roca sello y trampo. Eso es lo que les estaba comentando. Ahora, la roca reservorio debe ser permeable, ¿no? Para que después de haber migrado desde la roca generadora, se entrampen en esos poros que tiene y se queden los hidrocarburos, ¿no?
ya que la roca generadora es impermeable. Ya, siempre debe tener encima una roca sello, ¿no? Para evitar fuga hacia arriba. Cualquier roca con poros conectados al reservorio, ¿no? Casi todos los reservorios son rocas sedimentarias, como las areniscas, las calizas y de los dolomitas, ¿no? Pero también una roca reservorio puede ser una lutita, una roca ígnea, una roca metamórfica. Claro que son con condiciones excepcionales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que hayan migrado hacia una roca ígnea, como un granito, por así decirlo, y se hayan quedado entrampados, ¿no? Son cosas que casi nunca se ve, pero sí existen, ¿no? Son condiciones excepcionales, por así decirlo. Ahora, la porosidad y la permeabilidad. En una roca reservorio, las partículas sólidas, o sea, los granos y espacios entre las partículas poros, contienen poros de tamaño y características que permitan almacenamiento de fluidos y se comuniquen para paso de fluidos a través de roca, no. La porosidad y la permeabilidad son las características litológicas más importantes de las rocas reservorios porque determinarán una tasa de producción de fluidos, la cantidad que puede almacenar, la producción primaria y los métodos de recuperación secundarios para usar, ¿no? A ver, de acuerdo al origen de la roca, reservorio se dividen en tres, ¿no? En clásticos, químicos, bioquímicos y de otros orígenes, ¿no? Normalmente los clásticos son rocas sedimentarias como las areniscas, ¿no? Eh, Su ambiente deposicional determina la arquitectura básica y la geometría de las rocas reservorios clásticas, ¿no? Ahora, el origen químico-bioquímico son rocas sedimentarias carbonatadas, ¿no? Las calizas, las dolomitas, compuestas de calcita y un poco de dolomita, ¿no? Ahora, los otros orígenes pueden ser, como bien había dicho, rocas ígneas y metamórficas. Generalmente son de basamento, ¿no? Como basamento. Y se ubican en posición del buzamiento de arriba de rocas generadoras, ¿no? Am, Mayormente los fluidos se acumulan en espacios de estas fracturas. Ahora, ¿qué está? La porosidad, la permeabilidad de yacimientos en el Perú, ¿no? Bueno, ahí he puesto algunos nomás. Y algunos ya hemos visto con algunos compañeros que hemos ido a Satipo, ¿no? Como es la formación Chonta, la formación Aguas Calientes. La Vivian no llegamos a ver, pero bueno. Ya, por ejemplo, en la costa norte, en las lagunas, en la formación Mogollón, tiene una porosidad de 4 a 10%, ¿no? Y una permeabilidad de 0,05 a 4,2 milidarcy. Ese es de la permeabilidad es por así decirlo, ¿cómo se le llama esto? Es su medida, ¿no? Ahora en la formación Pariña, milla 6, su porosidad es 22% y su permeabilidad es 780 milidarcy, ¿no? O sea, por ahí va a haber más posibilidad de caer hidrocarburos, o sea, en mayor cantidades, ¿no? Igual en la selva central, en la formación agua caliente, su porosidad es mucho mayor, con 20,7 y permeabilidad de 714, ¿no? En la selva norte, como bien le había dicho, la de la formación Chonta, su porosidad es de 16,8 y su permeabilidad es de 96 milidarcy. Y la formación Vivian, que tiene una permeabilidad gigantesca de 1962 milidarcy y con 22,3 de porcentaje, ¿no? Esos son los yacimientos más porosos y permeables en el Perú, ¿no? Ahora, la roca sello es es el último de, de ese, de esa división petrológica, ¿no? Bueno, regionalmente la ocurrencia de yacimientos de hidrocarburos están confinados y limitados por presencia de superficie sellada, ¿no? La roca sello tiene poros muy pequeños y sin conexión para pase de fluidos. Donde no hay roca sello, los hidrocarburos escapan a la superficie, ¿no?
Ese oil sec es a lo que se veía antes cuando afloraba petróleo em, sin haber, ¿cómo se llaman? Hecho ni siquiera una pequeña excavación, ¿no? O sea, salía de la nada, por así decirlo. O sea, fluía tal vez por un movimiento tectónico o por una fractura que se haya dado por presión, ¿no? La roca de sello elemental para existencia de un yacimiento de hidrocarburos es como que esencial, ¿no? Bueno, dos clases de roca sello. La roca sello regional son de techo con migración y de la roca sello local son de los yacimientos, ¿no? Ahora, este es otro, ¿no? Que son las trampas hidrocarburíferas. Bueno, la mayoría de trampas son del petróleo son trampas estructurales, ¿no? Pero hay tres, son trampas estructurales, ¿no? Bueno, las condiciones son límite superior, debe ser sellado, límite inferior, contacto petróleo-agua o gas-agua. Y su primer objetivo de exploración es encontrar trampas. Ya, una trampa estructural es el resultado de plegamiento y fallamiento, ¿no? Puede ¿cómo se llama? Su trampa puede ser un pliegue o una falla, ¿no? Y normalmente acá está el anticlinal, ¿no? Que es bien conocido para los hidrocarburos. Ah, La asociación estructuras es gran ayuda para la identificación, ¿no? Se puede identificar por mapeo geológico en superficie, por fotointerpretación o geofísica, ¿no? Puede ser con sísmica. Los mayores yacimientos son de trampas estructurales, como les había dicho, ¿no? A ver, acá es lo que les había comentado de ese anticlinal, ¿no? El principio del anticlinal. Es la forma más común de trampa y los hidrocarburos se encuentran en las partes más altas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque normalmente, porque el petróleo tiene su densidad es menor a la del agua, ¿no? Por eso flota encima del agua. Igual el gas es menos denso que el petróleo, así que va a ir en la parte de arriba. O sea que cuando uno perfora, en mayoría de veces, si es que perforas por la parte más central del anticlinal, lo primero que va a salir es gas, ¿no? Pero si tú perforas por muy a la izquierda, muy a la derecha, tal vez salga solamente el petróleo. Y si tienes mala suerte, sale el agua, ¿no? Y eso es lo que menos uno quiere, ¿no? Cuando tienes para explotar hidrocarburos, ¿no? Aunque ahí si es que sale el agua, ya tienes un método de referencia, ¿no? Para saber en qué posición puede estar el petróleo, ¿no? El principio anticlinal, comúnmente el primer pozo exploratorio se ubica en la parte más alta del nivel de reservorio potencial, ¿no? Es el punto de menor riesgo, por así decirlo. En algunos casos no se cumple el principio anticlinal, problemas de cambio de fase, ¿no? Pueden haber em, bastantes eventos geológicos que puedan hacer que ese petróleo se queme, por así decirlo, ¿no? O sea, que ya no se produzca, ¿no? Normalmente el petróleo se produce a 150, 160 centígrados, ¿no? Y cuando va subiendo, la, cuando va emigrando, por así decirlo, ese petróleo que es muy condensado va rompiendo sus cadenas hidrocarbonadas, ¿no? Y por eso es que el petróleo o los hidrocarburos se vuelven más ligeros, ¿no? Cuando van subiendo, ¿no? Son más ligeros. A ver, otra. Las trampas estratigráficas. Bueno, mm, ya. Pues es resultado de variaciones litológicas laterales de la roca reservorio o una interrupción en la continuidad, ¿no? Tienen siempre elementos estructurales. Las clasificaciones son primarias y secundarias primarias, formadas durante deposición de roca reservorio, ah, por así decirlo, los cambios de fases, ¿no? Las secundarias son después de la deposición, ¿no? De la cementación o las discordancias. La mayoría son combinaciones de cambio de fases y discordancias, por así decirlo.
Mm, bueno, ahí eso era lo que le estaba hablando, ¿no? De la migración del petróleo. Ah, ya me olvidé decirles en las trampas que hay un tipo de trampas que son, es decir, no en todas las trampas se van a encontrar hidrocarburos, ¿no? Tal vez tengas casi todas las condiciones, tengas roca generadora, roca reservorio, con alta permeabilidad y alta porosidad, pero tú vas a la trampa y no hay hidrocarburos. Encuentras solo agua, ¿no? A pesar de que es muy favorable. Eso se puede deber a varias razones, ¿no? A varias razones. Tal vez hasta una ausencia de la roca generadora, tal vez puede ser, o una sedimentación mm, muy, ¿cómo se llama? Para que se formen los hidrocarburos, primero los, los, co- el plancton, el, el polen, al momento de depositarse en el lecho marino, se tiene que, el- que los sedimentos cubrirlos rápidamente, ¿no? Porque si se tardan mucho, se genera, ¿cómo se llama? La entrada de tal vez hasta oxígeno, y eso es lo que malogra los hidrocarburos, ¿no? No pueden generarse bien, ¿no? O tal vez también pueden ser de que no alcanzan las trampas por las fallas, ¿no? Las fallas o las variaciones en la permeabilidad. O por último, el hidrocarburo, ¿qué pasó? Se escapó por otro lado, ¿no? Tuvo otra vía de escape, o tal vez hubo demasiada presión y se quemó, por así decirlo, ¿no? Bueno, la roca generadora, la roca reservorio, ¿no? Ya había hablado sobre eso. Normalmente una roca generadora es impermeable, ¿no? Que es como la lutita, y la roca reservorio es permeable, como la arenisca, ¿no? Bueno, en la roca generadora, como dices, se da la generación, luego se da una migración y una acumulación, ¿no? Para la roca reservorio. Hay etapas, ¿no? Como son la migración primaria y las migraciones secundarias. Mayormente para la migración primaria, los granos finos de la roca generadora son conductos más permeables, ¿no? Que son las areniscas, ¿no? Su mecanismo es en medio acuoso. Se distinguen tres tipos de mecanismos, ¿no? Solución, coloides y gotas, ¿no? Por las que va a fluir la migración, por así decirlo, ¿no? Se realiza con ayuda de agua a través de los finos poros de la roca generadora, y los movimientos como coloides son los más aceptables. En gotas se requieren altas presiones para atravesar los poros, ¿no? Pueden causar extensas microfracturas que son muy comunes en lutitas y calizas, ¿no? Y esas microfracturas son las que cuando uno hace ¿cómo se llama? Una, un yacimiento no convencional, son las que son más utilizadas, ¿no? En esas microfracturas se encuentran los hidrocarburos, y al momento de hacer un yacimiento no convencional, eso por medio de la fractura hidráulica que se llama fracking, con ese lodo que lo introducen, lo jalan y lo vuelven a, a la superficie, ¿no? Ahora también he escuchado que como se utiliza bastante agua, también hay plantas de tratamiento de agua, y por eso lo vuelven a reutilizar, ¿no? Para no haber mucha contaminación y mucho exceso de agua, ¿no? La migración primaria ocurre a profundidades de 1500 a 3500 metros, ¿no? El microfracturamiento más reciente de las hipótesis muestra muchas posibilidades de ser real, ¿no? La migración primaria puede tener un desplazamiento muy corto, decenas o quizás centenas de metros, ¿no? En cambio, la migración secundaria ya migra con, es más larga, por así decirlo. No, acá está. La migración secundaria se da a través de capas permeables hasta alcanzar la roca reservoria entrampada, ¿no? Es un movimiento de hidrocarburos muy amplio. Se drenan áreas de cientos de kilómetros cuadrados.
La migración es lateral, paralela al bosamiento, o sea, el bosamiento de arriba de las capas. Siguen los horizontes permeables continuos desde el centro de la cuenca a los flancos, ¿no? La migración secundaria es mucho más rápida que la primaria. Como bien las hablé, la migración primaria, por ejemplo, a través de gotas, solamente crean microfracturas, ¿no? Y como son tan pequeñas, van a ser rellenadas durante mucho tiempo. En cambio, con la migración secundaria se da mucho más rápido, ¿no? Mecanismos de migración secundarios. Bueno, primero, los periodos de generación y migración comprenden millones de años, ¿no? No son tan contemporáneos, ¿no? Hay algunas cuencas que se están formando en estos tiempos, pero todavía no se puede decir que vayan a generar hidrocarburos, ¿no? Dependiendo también de los eventos geológicos que se hagan en todo ese paso de tiempo, ya se verá si se puede o no generar hidrocarburos, pero normalmente todavía eso falta, ¿no? Los hidrocarburos se mueven en solución en condiciones cambiantes de temperatura y presión, ¿no? Y la salinidad, que los obliga a salir de solución y ser entrampados. Su acumulación es es en la final de la migración secundaria, ¿no? A llegar el hidrocarburo de la roca reservorio entrampada, ¿no? Ahí se genera esa acumulación. Normalmente dice que la acumulación no siempre es el fin, ¿no? El sello puede ser destruido por, como dicen, fallamientos o erosión, o tal vez el sello haya sido muy, muy en la superficie y puede haber lo que pasaba en otros países que excavaban y salía petróleo, ¿no? Como cualquier cosa. La acumulación representa un proceso muy eficiente, ¿no? Una cosa. Ahora, los métodos más importantes utilizados en la programación geofísica del subsuelo. Ya me estaba acordando, me había olvidado de hablar. Ahora, muy diferente es el petróleo del carbón, ¿no? O sea, tienen por así decirlo, el mismo método de depositación, pero tienen algunas diferencias, ¿no? Creo. Ah, Normalmente las diferencias son que el carbón encontrado en sitios de deposición son sólidos, ¿no? Y la materia orgánica es pura y masiva. En cambio, el petróleo es líquido y migra de sitios de generaciones de rocas porosas, ¿no? Las, ro- Normalmente las rocas generadoras de petróleo fueron depositadas en ambientes marinos. El carbón bajo condiciones no marinas levantó la mano. Dime, Joan. Sí, buenas noches ante todo. Disculpa, no me quedó claro cuál es la diferencia principal en dónde se forman los carbones, en dónde se forman los petróleos. Ya no, todavía lo estaba comentando. Ya, mira, Ya, una está bien. diferencia. Sí, Ya, estoy atento, sí. ya. Mira, creo que estás, ya. Ya, los carbones son originados principalmente por organismos de reino vegetal, ¿no? Am, que son sometidos por procesos de acción bacterial, ¿no? Se genera un enterramiento, una compactación y calentamiento geotermal, ¿no? Es, es igual que el petróleo, solamente que tienen diferencias esenciales, ¿no? Como por ejemplo el carbón es sólido, se encuentra sólido y su materia orgánica es pura y masiva. En cambio, el petróleo es líquido y migra del sitio de generación a rocas de reservorios porosas, ¿no? Estaba hablando. Otras diferencias, a ver, Una consulta, bueno, o sea, ya está bien. Y respecto al ser vivo que le da, eh, por así decirlo, el aporte para que se forme ese líquido en allá, petróleo y ese sólido, ¿cuál es? en el carbón, por ejemplo, se formaron a partir de vegetales muertos, ¿no? Hojas, maderas, cortezas y algún tipo de esporas, ¿no? En el petróleo fueron con plancton,
plancton marino principalmente. El petróleo en su mayoría, en su porcentaje es plancton marino, ¿ya? Tal vez tengan algunas, ¿cómo decirlo? Bacterias, polen, ¿no? Pero en su mayoría son plancton marino. En ¿Y los cambio, dinosaurios? ¿ah? Los dinosaurios, No, los dinosaurios no. Ese es un mito. Y sí, creo que has entrado tarde. Los dinosaurios, ni los huesos, ni los amonites, ni los trilobites generan petróleo. Eso está dado ya hace tiempo, eso se sabe. No sé por qué lo siguen diciendo, ¿no? Creo que el ingeniero Sanz ha vuelto y tal vez pegue a la gente que diga que los dinosaurios generan petróleo. sí, porque yo, No, bueno, pensaba eso, ¿no? No es mi fuerte el petróleo, por eso es que te consultaba. Gracias. Entonces, bueno, mi última pregunta. Eh, ¿El petróleo se forma en el mar o también se puede formar en un ambiente continental? ya, el Y petróleo se forma en aguas atóxicas, o sea, significa que pueden ser en aguas, aguas subterráneas, en lagos y en ambientes submarinos, ¿no? En ambientes marinos, ¿no? Ese es, ese es dependiendo de la cuenca, ¿no? Pero sí puede formarse en los tres tipos de agua, ¿no? No necesariamente son en ambientes marinos. En su porcentaje sí son ambientes marinos, pero en lagos muy grandes sí también se generan. Eso, gracias, Manuel. Ahora sí, mira, me has resuelto una duda que tengo desde hace 2 años, creo, o un poquito más. Gracias. ya, ya. Allí que estaba diciendo, ya creo que eso lo del carbón ya le quedó solucionado a todo el mundo. Am, bueno, ahora, métodos más importantes utilizados en la exploración geofísica del subsuelo, ¿no? Ah, bueno, creo que la mayoría está familiarizado con la sísmica, con la magnetometría, con la gravimetría y con, ahora último, con el método de los satélites para hacer geotermia, creo que se le llama. Ya, a ver. Ya, de las aplicaciones industriales más importantes y prácticas de la geofísica destaca el inferir la estructura geológica, ¿no? Mediante la distribución de las propiedades físicas del subsuelo y de la tierra en general, así como localizar yacimientos por medio de sus propiedades y con técnicas aplicadas desde la superficie a fin de realizar mediciones de la conductividad eléctrica del subsuelo. No, a ver, una de las técnicas más aceptadas es como en la explotación petrolera, es como dice que es la tecnología sísmica, ¿no? A ver, métodos sísmicos. Bueno, la tecnología sísmica o el método sísmico permite obtener importantes conclusiones respecto a la naturaleza de las rocas del subsuelo, ¿no? Las, hay dos tipos, la sísmica de reflexión y la de refracción, ¿no? Y acá creo que se puede ver en la primera imagen. Acá se pone como un pequeño explosivo y acá se pone un geófano, ¿no? Lo que hace esto es hacer, ¿cómo decirlo?, generar ondas que inciden dentro de las rocas, ¿no? Y esto rebota, o sea, se refleja, y estos geófonos toman la data, ¿no? Ahora, estos métodos sísmicos se tienen que hacer, o sea, muy rápido tener, y son muy caros, y tienen muchos problemas con la, el impacto ambiental, por así decirlo, y en varios poblados no lo aceptan, ¿no? Porque dicen que generan microtemblores, ¿no? A ver, la sísmica puede ser, ¿qué más te podré decir? Puede ser 2D, 3D y hasta 4D, ¿no? El 4D es la sísmica en 3D, pero en un rango de tiempo, ¿no? Por así decirlo, por eso se le llama 4D, ¿no? Es cuarta dimensión. Ah, una vez realizada la sísmica, debe tenerse una cantidad de tiempo considerable y adicional para la interpretación de las gráficas obtenidas, ¿no? Como se pueden ver acá, hay una gráfica acá, creo que se utiliza en Petrel, creo. Estos son ya, este es un cubo sísmico. ¿Qué más podría decir?
¿Qué más? Bueno, se tienen que interpretar las gráficas, ¿no? Acá, por ejemplo, se podría ver un anticlinal, ¿no? Pero acá no se ve en esta imagen. Pero así con la sísmica puedes ver si se encuentra un anticlinal, se encuentra unos holes, unos graben, unas fallas, ¿no? Te da como que, te da, por así decirlo, la imagen profunda de, de, de los estratos geológicos que hay abajo, ¿no? De los sedimentos geológicos que hay abajo. Ah, a ver, estos métodos geoeléctricos son un poco, ¿cómo decirlo? No son pero tan utilizados, pero mayormente en petróleo se utiliza la sísmica, ¿no? Porque te resuelve muchas dudas, ¿no? Pero bueno, ya los métodos geoeléctricos tienen infinidad de aplicaciones, ¿no? Más que todo creo que se utilizan para encontrar yacimientos de minerales, ¿no? Ah, También pueden utilizarse para la detección de agua subterránea, por ejemplo, un acuífero y corrientes subterráneas, ¿no? Acuíferos confinados, por ejemplo. La investigación de depósitos minerales, como los metálicos y no metálicos, y la determinación de intrusión salina en acuíferos costeros, ¿no? ¿Qué más podría decir? También se puede determinar la profundidad del nivel freático y la búsqueda de vapor de agua en campos geotérmicos, entre otros, ¿no? Puede ser el método geoeléctrico, como acá se ven los dipolos, que son las líneas de flujo corriente, las líneas equipotenciales que salen, ¿no? Por así decirlo. Hay estos métodos geoeléctricos, hay varios también, hay métodos de dipolos, hay varios, ¿no? A ver, ahora la gravimetría. La gravimetría también es buena para la exploración de hidrocarburos, pero tienen muchas limitantes, ¿no? No se puede hacer gravimetría en un lugar donde hay, por ejemplo, bastante flora, pues, ¿no? Am, en cambio, con la sísmica sí se puede hacer, ¿no? No, la gravimetría se puede hacer por medio de drones, también se puede hacer. Y normalmente esos datos que recopilan los drones lo mandan a unos software para que sean así modelados, ¿no? Como por ejemplo ese es lo ASIO, ¿no? Para la gravimetría. Ah, Estos datos reducidos apropiadamente entregan las variaciones en la gravedad, ¿no? Gravimetría viene de gravedad, que solo dependen de variaciones laterales en la densidad del material ubicado en la vecindad de la estación de observación. Esta técnica ha sido muy útil para la determinación de la geometría de las cuencas sedimentarias y la evolución de campos petroleros en apoyo, como les decía, con la sísmica, ¿no? Ah, la sísmica es por decirlo, el método geofísico cumbre en la extracción de petróleo, ¿no? Y ahora lo que está de moda, ya lo que todo el mundo enloquece, la termovisión. Ah, Son determinadas radiaciones que se producen por sensaciones apreciables por el ojo humano, ¿no? O sea, algunas radiaciones se pueden ver y otras no, por así decirlo. La teledetección o termovisión aprovecha las bandas del espectro para identificar características del terreno que puedan reflejar datos de interés geológico, ¿no? Como alteraciones, presencias de ciertos minerales, variaciones de temperatura, agua, petróleo, etc. Yo, hasta donde tengo entendido, la teledetección he visto que lo han utilizado para el petróleo, pero normalmente es cuando hay petróleo ¿cómo se llama? Por ejemplo, cuando se generan estos derrames de petróleos en los lugares, en los mares, he visto que se utilizan, ¿no? Más que todo, la termovisión, en mi experiencia que tengo, lo he utilizado para yacimientos de tipo, mm, ¿cómo se llama? De estos yacimientos, ¿cómo se llama?
que para utilizar, para ver las firmas espectrales de la caulinita, la aulinita, alta de alta o baja sulfurización, ¿no? Eso más que todos se utilizan, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que ven aquí, creo que parece que fueron un áster, pero que se le ha hecho un levantamiento, ¿no? Creo, no me acuerdo cómo se llama este levantamiento. Acá se ve, ¿no? Ahora, para la térmica también sacas bastantes ensambles de minerales, ¿no? Y puedes hasta encontrar, estos puntos rojos son los de más alta, ¿cómo decirlo? Los de más alta temperatura, ¿no? Normalmente los puntos rojos para los minerales, cuando haces ensamble mineralógico, son los silicatos, ¿no? Cuarzo, topacio, esos, ¿no? ¿Qué más se podría decir? Pues no. Bueno, se utilizan satélites artificiales, ¿no? ¿Qué más? Térmica, ¿qué podría decirlo? Bueno, acá se hacen juegos de uso de bandas, ¿no? Porque normalmente te lo dan una imagen pancromática y utilizas el juego de bandas para que te den colores de las arcillas, ¿no? De, de la forestación también, ¿no? De la vegetación, por así decirlo. Bueno, gracias. Es, como le he dicho, es una breve introducción lo que he dado, porque falta bastantes cosas sobre la química orgánica que se da, los procesos por los que el petróleo se genera, el bitumen, los tipos de querógeno, am, los que son, por ejemplo, se exploran en offshore, que son que son plataformas marinas, y los onshore, que son los más comunes que hay en Perú, ¿no? Que son los que son en superficie, ¿no? Am, Como un extra, creo que no les dije que la sísmica tiene ventajas y la geofísica de termovisión también tienen algunas, ¿no? Por ejemplo, la sísmica es muy conocido por su 3D y 4D, ¿no? En cambio, la termovisión tiene menor tiempo de ejecución, ¿no? Y puede estar listo un trabajo con termovisión de 3 a 6 meses. En cambio, con sísmica pueden estar en varios años, ¿no? La sísmica tienen altos costos, mm, pero la termovisión creo que es un poco más precisa, ¿no? Y utilizan más herramientas, ¿no? Y aplicaciones geofísicas. Bueno, no sé qué más hablarle. Pues, eso sería todo. Acá tenemos una foto de cuando fuimos por Satipo y esto que fuimos a Barranca, ¿no? Con el APG hace poco. Los dos hemos ido con el ingeniero Walter León y con el ingeniero Pinto, ¿no? Am, sí, creo. Hay, cualquier pregunta me las hacen saber y bueno, no sé. A ver, Joan, ¿qué dime? Dime qué pasó. Sí, buenas noches. Bueno, solamente decirte que grandiosa presentación, muy concisa y directo al tema, ¿no? De hecho que has dado buena info. Mi pregunta iba, mencionaste sobre ahorita los métodos geofísicos. ¿Cuál crees tú, o sea, de tu punto de vista, ya que pueda ser utilizado para que la producción de petróleo o todo lo que es esa rama, ya, o sea, exploración, luego detectar cuánto hay y su extracción? O sea, ¿qué método tú recomendarías, no? De aquí, en la actualidad hay un futuro, porque sabemos que el petróleo está por ahí so-so, ¿no? Entonces, ¿qué Ah, recomiendas según tu punto de vista? ¿Qué es lo que se necesita? A eso Ahora voy. ahora otra cosa, eso de que en el Perú no hay petróleo es un gran mito. Lo que no hay es exploración, que es diferente. Que sí cuesta, ¿no? Que tienen un alto, por eso decía que la sísmica es muy buena, pero no tiene
ese valor económico que tiene, por ejemplo, la geotermia. Si quieren hacer o que el petróleo se siga explorando en el Perú, es lo que decía que es la teledetección, ¿no? Que es con satélites. Es la más, ¿cómo se llama? Es la más rentable, es la más rápida, pero no es tan precisa como es la sísmica. La sísmica ya casi te da todo, ¿no? Y aún así, por más que tú tengas una buena sísmica, tengas una muy buena teledetección, tengas unos buenos registros eléctricos, gravimetría, magnetometría, le hayas hecho todo, el porcentaje para encontrar petróleo, que tú excaves con todos esos datos y te digan que sí hay petróleo, es solamente un 15 a 20%. No es más. O sea, tienes que excavar para saberlo, por así decirlo. No llegas al 25% en algunos casos, ¿no? Ni al 30%, que decirlo. Por eso, en el Perú sí hay bastante petróleo, como yo te decía, inclusive uno no sabe, ¿no? Hasta en el Morro puede haber, en Lutitas, pero ¿qué pasa? Que uno nunca, no se ha hecho una sísmica, no sé, para ver qué hay debajo, ¿no? En Satipo habrá bastante petróleo, en las lutitas bituminosas creo que vimos esas veces, la materia orgánica algunas veces se ve en los cortes, pero no hay inversión ahorita, ¿no? Ya, aunque igual ahorita la inversión ya se está subiendo, ya está aumentando cuánto cuesta un barril de petróleo, ¿no? Ahora, otra pregunta, no sé si te respondí a esa pregunta. Sí, todo claro, Manuel. No, de ahí todo bacán. La verdad que me ha gustado, ¿no? Bastante la presentación. Por ahí sí tengo otra consulta, pero no quisiera también opacar la presentación, ¿no? Quizás otros compañeros tienen preguntas. Hay otro compañero. Entre otros, Manuel, a ver, Manuel, compañero, dime. sí, yo tenía una pregunta. Eh, yo tengo entendido que hay algunas veces que el petróleo es a veces más pesado y a veces o otros son más ligeros. ¿A qué se debe esto generalmente? Ya, normalmente esto se debe porque los más pesados son, por así decirlo, tú tienes un C3H8 y tienes un CH4. ¿Cuál es el más pesado? El C3H8, ¿no? Porque tiene mayor peso molecular, por así decirlo. Eso se mide con el índice API de los hidrocarburos, ¿no? Que son la densidad gravitacional, la densidad, no me acuerdo bien. Ya, ahora, el por qué los más livianos son los que van más arriba es fácil, porque cuando tú tienes, por ejemplo, en una roca generadora, hidrocarburo a 150, 160 centígrados, tú sabes que hay los tres tipos son, ¿no? Agua, hidrocarburo, agua, petróleo y gas. Ahora, cuando ese va subiendo o se genera una migración, el hidrocarburo, ¿qué pasa? Que por el índice, ¿cómo se llama? El índice geotérmico, ¿cómo se llama? O sea, cuando sube, va a disminuir su temperatura, ¿no? O sea, está en 160 y si va subiendo, creo llega hasta 60, 70, ¿no? ¿Qué hace eso? Hace que se rompan esas cadenas, por ejemplo, se separen ese C4H8, por así decirlo, se separen en 4CH4, ¿entiendes? O sea, se rompen esas cadenas y por eso ahí su peso molecular sería menor y por eso esos hidrocarburos son los que afloran en las partes más arriba, ¿no? Por eso cuando hay hidrocarburos más abajo, son más densos, por así decirlo. Claro, gradiente geotérmico, gracias, Harold. Ese se le llama gradiente geotérmico. Se me va esas cosas, ya mucho petróleo. Es 1 grado por cada 25 metros de profundidad, creo, si no mal me equivoco. Ahora, eso es lo que pasa, ¿no? Por eso es que esas cadenas
se rompen, eso ya es más química orgánica, creo que se le llama, si no mal me equivoco. Esa es otra exposición u otro tema de que nos quedaremos hablando hasta un mes, por así decirlo. Es bastante, ¿no? Pero es por eso, pues, ¿no? Porque cambia la temperatura o tal vez ingresa agua y el agua, recuerden que es H2O, también tiene oxígeno y el oxígeno también hace que ese hidrocarburo ya no sea, por así decirlo, tan, no se le dice pureza, se le dice tan, bueno, se me fue la palabra, pero ya no sea tan complejo como era antes, no, ahora se vuelve más simple, por eso también se vuelve más liviano. No sé si me has entendido, es que un poco me trabo, así que Oh, no sé. sí te he entendido. Gracias, Manuel. Me queda más claro. Ya, ahora una pregunta a ustedes, esta pregunta le vengo preparada. ¿Por qué creen que hay tanto petróleo en el Medio Oriente? ¿Quién, quién me responde? No hay nadie, creo. ¿Por qué hay tanto petróleo en el Medio Oriente? ¿Quién me dice? Medio Oriente, por si acaso, son los países como Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos Árabes. Uno por cada 33. Ah, claro, Puede, claro. puede ser o sea, en el Medio Oriente, si dices que porque hay tanto petróleo, yo diría Por- que se han dado todas las condiciones, ¿no? Por ahí de repente algunas trampas, domos salinos, o ya, quizás mira, en el Medio ciertos Oriente es pura arena, por así decirlo, son desiertos. ya, Yo te dije que los hidrocarburos se generan en lechos marinos o en lagos gigantescos. Como si hay tanta arena, por así decirlo, tantos, en una zona desértica, ¿por qué ahí hay la mayor cantidad de hidrocarburos? es que Porque los esas países arenas árabes, forman como reservorio, ¿no? ¿O no? mm, Es que esta es la actualidad, pues, ¿no? Me imagino que si ahorita hay arena en los tiempos que se ha formado petróleo, no sabemos la edad, de repente las condiciones eran distintas. Eso, todo eso estaba tapado en una cuenca marina, quizás. ya mira, según había leído, es por esto, pues no. Hay varias teorías, pero la más aceptada es que esa región del, del Medio Oriente está cargada de petróleo porque más o menos hace unos 100 millones de años el área era una masa de agua conocida como el Océano Tetis, que era alimentada por ríos ricos en nutrientes y a medida que la Tierra en la región moderna del Medio Oriente se elevó gradualmente debido a la actividad tectónica, el Océano Tetis retrocedió, ¿no? Dejando atrás el desierto arenoso y seco del Medio Oriente, ¿no? A eso es lo que, por así decirlo, lo he visto, ¿no? Que es más por tectónica, por así decir. Es lo que había investigado. Hay varias teorías, como les digo, pero esa es la más aceptable, ¿no? Como así les había comentado de la teoría que extinguieron a los dinosaurios, eso está en discusión todavía, pero ya se ha demostrado que el meteorito no ha sido que los ha extinguido. Sí ha extinguido una parte, ¿no? Tal vez fue el último evento catastrófico que se, su- que se dio, pero no fue ¿cómo se llama? No fue por él que se extinguieron, ¿no? Fue por varios, dicen que es por eventos volcánicos masivos que hubieron en esa época, pero eso está a discusión, ya que cuando cayó el meteorito, supuestamente ha tardado 10 millones de años para que se extingan todos los dinosaurios no aviares, ¿no? O sea, los dinosaurios que no volaban. Y eso es más que todo que, ¿por qué no? Pero bueno, no sé si se le entendió bien eso del petróleo en el Medio Oriente. Sí, Ah, no sabía eso, ¿ah? De Tetis. Entonces estás hablando más o menos de hace cuántos millones de años. creo que son, a ver, eso del Tetis son de más o menos unos 100 millones de años. ¿Seguro? 100. Sí, es la teoría más aceptada. Eh, sí, de 100 millones de años. Es lo que he encontrado en una revista petrolera
está en inglés, no me acuerdo bien el nombre, y ahí dice, ¿no? La misma placa tectónica que proporciona ubicaciones y condiciones ideales para el entierro anóxico, como les había comentado, también es responsable de procesos como la deriva continental, la subducción y la colisión con otros continentes que determinan los caminos geológicos que suelen tomar las cuencas sedimentarias, actualmente hacia los polos y desiertos. Por ejemplo, la Antártida tiene extensos depósitos de carbón y muy probablemente abundante petróleo y gas, mientras que el desierto del Sahara contiene cicatrices glaciales inconfundibles, ¿no? En el desierto se ha encontrado que hay indicios de que han habido glaciares, ¿no? Por eso es que dice que normalmente esos se han invertido, ¿no? Sus placas se han invertido de un lado para el otro. Como son muchos más flotantes que el agua, los hidrocarburos eventualmente se han abierto paso hacia la superficie o lo hacen a través de grietas, ¿no? Por las colisiones entre masas de tierra y otras fuerzas tectónicas. Eso es lo que había investigado, es de una revista del APG Internacional, creo que si no mal me equivoco. Así que eso es lo que había investigado, ¿no? Mira, que yo Creo sepa, el que, mar de Tetis fue 100 millones de años, creo que es muy pronto, ¿ah? Yo recuerdo que ya a inicios de lo que es el Mesozoico, o sea, ya terminado lo que es el Paleozoico, ahí me parece que es el mar de Tetis. nada, yo no te he dicho que, ¿cómo se llama? Que se generó, sino que te he dicho que más o menos 100 millones de años, o sea, en el océano Tetis, que fue que se produjo pues ese movimiento, por así decirlo. Ah, ya te Bueno, entendí, sorry, mil disculpas, ingeniero Manuel. ya, a ver, otra pregunta, o creo que ahí terminamos. Por si acaso, ahí están las redes sociales de la PG. Vamos a tener varias salidas de campo, estratigráficas, vamos a tener charlas de estratigrafía secuencial, micropaleontología aplicada a hidrocarburos, ¿qué más íbamos a hacer? Sedimentología, geología estructural, y vamos a hacer con ingenieros top, por así decirlo, gracias al ingeniero Javier Rojas, que nos está brindando su apoyo. Así que las personas que quieran unirse, bueno, ahí están nuestras redes sociales y no hay otra pregunta, ¿cierto? Para pasar a terminar. Bueno, creo que no. Eh, A ver, Creo que no. Bueno, ya. con palabras finales, quiero agradecerte a ti, Juan, mi nombre es Ceci, por tomarte tiempo para poder dar esta gran ponencia sobre geología de hidrocarburos. Y a seguimos los chicos también a invitarles a que sigan asistiendo a las charlas. Mañana tenemos una charla presencial a las 3 en la facultad y también tenemos una charla a las 6 que es de manera virtual. Entonces ya cualquier mensaje le estaré enviando por el grupo. Y también recalcar que mis felicitaciones a Juan por participar y a los chicos que estuvieron asistiendo y también los que estuvieron haciendo sus preguntas. Muchas gracias, buenas noches. Ya. Chao, chicos, cuídense.